Hola, buenas tardes. Soy el doctor José Carlos Gascaldama, adscrito a la terapia intensiva del Hospital Juárez de México. Vamos a tocar un tópico muy interesante, esto del recambio plasmático terapéutico en sepsis, lo que también conocemos como plasmaféresis. Si bien hay muchos escenarios donde el recambio plasmático es una piedra angular, estudiarlo en sepsis, ver qué evidencia tenemos, podemos encontrar datos interesantes. ¿Cuáles son el recambio plasmático? ¿Cómo hago el recambio plasmático terapéutico? ¿Cuáles son sus mecanismos? ¿Qué, qué utiliza para reponer los líquidos? Si utiliza albúmina, si utiliza plasma. ¿Cuál es el concepto de falla plasmática? Los efectos en el endotelio y la microcirculación que puede tener remover todo el plasma. ¿Y qué evidencia tenemos en el contexto del paciente con sepsis, choque séptico? Bueno, ¿qué es el soporte con recambio plasmático terapéutico? Es una asistencia temporal, como todo soporte, por medio de un circuito extracorpóreo que va a remover el plasma y que requiere la sustitución del mismo. Para eso yo tengo una amplia gama de máquinas y casas comerciales que pueden realizarlo. Algunas utilizan un método por centrífuga y aquí las que vemos, las otras tres que vemos, utilizan métodos que utilizan un plasma filtro, membrana. Entonces tienen sus diferencias sustanciales, pero esto no es un procedimiento propio de una casa comercial. Vamos a ver cuáles son las ventajas de hacerlo tal vez con centrífuga. Tal vez puede ser el acceso. Esta máquina está en los bancos de sangre, con la que normalmente se hace la separación de los elementos formes. Y tenemos esos dos espectros, ¿no? La filtración y la centrifugación. Por centrífuga, la separación es distinta, es por densidades. Mientras que en la plasma filtración, donde yo utilizo una membrana o un filtro, la separación es por gradiente, ¿vale? Y utiliza mucho el mecanismo de difusión. Diferencias en cuanto a la eficiencia de remoción de plasma son sustanciales. Remueve más plasma, es decir, procesa más plasma por unidad de sangre procesada, la centrífuga versus el plasma filtro. Si esto lo llevamos a compararlo a macromoléculas, no diferirían al término del tratamiento entre ambas. Es decir, son igual de útiles. Los flujos sanguíneos que utilizo, el QV, es distinto, flujos más bajos en la centrífuga. La centrífuga incluso puede ir conectada a un acceso vascular más pequeño, un acceso de línea media, y las otras máquinas tendrían que ir forzosamente por los flujos de 100 a 150, tendrían que ir conectadas a un acceso vascular más grande, como un catéter Majur, un Niágara, 12 French, 13 French para arriba. Entonces tiene estas dos diferencias sustanciales. La otra diferencia importante es en la naturaleza de costos, ¿no? Pero bueno, las dos formas de hacerlo son útiles, el circuito es un tanto distinto. En centrífuga ya utilizo el citrato como mecanismo de anticoagulación. También se puede utilizar heparina, pero citrato es como lo que va por norma. Como lo separa por densidad, separa el plasma, después yo tengo que reponer. Y ahí yo tengo tres opciones. O repongo con albúmina, o repongo con plasma cuando también necesito reponer factores o cosas que necesite ese paciente, como Adams 13, por ejemplo, y otros factores de coagulación muy propios. Y luego retorna al paciente. Y el plasmafiltro utiliza bombas peristálticas. Puede ser anticoagulación con citrato o con heparina. Aquí es muy importante ver que la presión transmembrana en el filtro no supere los 75, porque eso es un indicativo de que está fallando el plasmafiltro. Entonces lo va a separar por gradiente de concentración, por difusión, y luego voy a reponer en la parte de línea que regresa al paciente por medio de otra bomba peristáltica. Entonces estos son los dos mecanismos que tengo para realizar el recambio plasmático. La data internacional, pues hay diferencias sustanciales en las regiones. Los franceses hacen casi el 100% con centrífuga y los japoneses están en el otro espectro, donde prácticamente lo que utilizan son membranas o filtros. Y hay otros países que están intermedio. Aquí en Latinoamérica, México, no sabemos, hay mucho recambio plasmático por membrana, pero también hay mucho recambio plasmático por centrífuga. Yo considero que es mayoritario el de centrífuga, sobre todo en hospitales que tienen bancos de sangre y un amplio volumen de pacientes para recambio.
El recambio plasmático en cuidados críticos ha incrementado de manera sustancial su investigación y su desarrollo. Actualmente tenemos mucha patología inmunológica que está en categorías con suficiente evidencia de ser tratados, ¿no? Del sistema nervioso central, síndrome riñón-pulmón, pacientes con vasculitis, ANCA, donde también es terreno de investigación. Si bien la data del Pexivas no fue a favor, verán que esto también está cambiando. Hay otros análisis estadísticos que muestran que en hemorragia alveolar difusa ayuda mucho. Entonces, hablar de recambio plasmático en cuidados críticos hablar del soporte extracorpóreo que más se realiza en cuidados críticos. Más que terapia de reemplazo renal continua, más que ECMO, tanto veno-venoso como veno-arterial. Claro, depende la unidad, pero una unidad polivalente, el recambio plasmático es la terapia extracorpórea más usada. Tenemos que entender sus mecanismos de remoción, cómo hacer la prescripción. Dependemos, al ser un circuito extracorpóreo, del acceso vascular, cuánto le vamos a remover de plasma, qué número de sesiones vamos a dar, qué anticoagulación vamos a utilizar, considerar que esto también remueve otras moléculas buenas, como pueden ser antibióticos, pueden ser también algunos inmunológicos que remueve. Eso también lo tengo que tener en mente. La parte nutricional, algunos electrolitos hay que monitorizarlos, y la parte también del monitoreo hemodinámico de estos pacientes de un inicio. Luego la parte de monitorizar también se lleva mucho fibrinógeno, hay que reponer, hay que vigilar la parte del estado de coagulación, también las infecciones que puede tener asociadas, eso también es cierto. Y pero bueno, ha crecido mucho esta parte del entendimiento del recambio plasmático. Hay un grupo de investigadores internacionales que trata precisamente de abordar estos aspectos, tanto las nuevas indicaciones que pueden desarrollarse como las ya establecidas. Entonces tenemos muchas patologías que tienen una evidencia fuerte, y otras como la clase de hoy que estamos por ver, si la evidencia logra darnos una luz al final del camino. Tal vez eso cambie en los próximos años, pero pues empieza a ver, a vislumbrar un poquito de mecanismos. Todo esto puede ser dependiente de tiempo. Entonces, tal vez en sepsis dejaríamos que entre sí, no sabemos. Hay muchos efectos a favor, sobre todo hemodinámicos, y a la hora de medir cómo se comporta el endotelio, la microcirculación. Pero si yo lo llevo a una data de mortalidad, no hay datos duros, ¿vale? Dentro de las opciones de sustitución, que eso es importante porque ya removí el plasma, pero necesito reponerlo. Tengo tres opciones fundamentales. El clásico, plasma fresco congelado. Por otro lado, tengo albúmina, y recientemente tengo el plasma tratado, ¿vale? Entonces, el plasma fresco congelado se prefiere en situaciones donde yo quiero reponer factores de coagulación, como sería falla hepática aguda sobre crónica, donde también tengo deficiencia de Adams 13, como puede ser una PTI, pero tengo esta parte de efectos adversos muy llamativa, ¿no? Riesgo de TRALI, riesgo de TRIM, riesgo de transmisiones cruzadas. Luego tengo albúmina, que puede ser al 3, al 5%, pero sus desventajas serían los costos y que no sustituye factores de coagulación. Hay que recordar que la plasmaféresis se va a llevar factores, sobre todo fibrinógeno, y va a tardar ese en reponerse. Luego tengo el Octaplas, que tiene una concentración estándar de factores. Al ser un plasma tratado, no tiene riesgos de TRALI ni de TRIM, entonces su perfil de seguridad aumenta. Es la forma más segura de hacer recambio plasmático en la parte de líquido de sustitución. Pero también tiene la parte contrastante de los costos y la falta de acceso al mismo. Pero sería así tal vez la mejor opción, sobre todo en un escenario séptico, donde lo que no quieres es pasarle un plasma que le vaya a dar riesgo de transmisiones cruzadas, TRALI, y este sería tal vez es el de mejor perfil de seguridad por la concentración precisa que tiene de factores y el riesgo nulo de TRALI. Tenemos a la organización que se encarga de regular la evidencia que existe acerca del recambio plasmático terapéutico, y lo divide en categorías. La ASFA, la categoría 1, evidencia muy fuerte, prácticamente indicaciones precisas de que ayuda a la patología que voy a tratar. Categoría 2, evidencia en relativa, fuerte pero no tan contundente, todavía le hacen falta ensayos clínicos. Categoría 3, evidencia débil, basado en estudios observacionales, algunos retrospectivos, ECAS con
poca muestra o ensayos clínicos que no se han logrado reproducir después, después del primero, ¿no? Categoría 4, no recomendado hacer el recambio plasmático terapéutico. Entonces la ASFA se renueva con la evidencia que va saliendo y cambia las categorías cada cierto tiempo para ciertas patologías. ¿Dónde nos encontramos en la parte de sepsis, choque séptico? Categoría 3. No hay evidencia precisa ni sólida y se queda como una recomendación débil en un 2A. La mejor decisión depende de las circunstancias y las características del paciente. Entonces eso también da un amplio margen a decir entonces a quién sí le doy recambio, cómo se lo voy a dar, porque todavía esta evidencia de calidad de información no es muy concreta a favor del recambio. Pero ha evolucionado, al menos no es una categoría 4 y tal vez los próximos ensayos clínicos puedan hacer que aumente un categoría 2 o si la evidencia es muy robusta, se vaya hasta categoría 1. Eso está por verse todavía. En sepsis concretamente tenemos que considerar que es un síndrome no lineal, que es muy heterogéneo, depende de la causa del epifenómeno que tratemos, si es un foco pulmonar, un foco abdominal, un foco de tejidos blandos, pero su característica es que hay un desequilibrio de los componentes plasmáticos porque suceden al mismo tiempo y por otro lado, ¿y cuál es el órgano de estos dos epifenómenos? El endotelio tiene unas características muy interesantes. Cuando lo revisamos así, a grosso modo, superficie de 400 metros cuadrados. Tiene una superficie enorme. Es la forma de comunicarse en el organismo, es como la carretera, porque recubre todos los vasos sanguíneos. Un peso de 1500 gramos. Y características principales esta síntesis de macromoléculas, heparan sulfato, fibronectina, interleucinas, factor de von Willebrand y síntesis de moléculas pequeñas como el óxido nítrico, prostaciclinas, endotelinas. Esto permite mantener el tono vascular y por otro lado el heparan sulfato puede ser degradado por heparanasas tipo 1, que esa se suele elevar muchísimo en sepsis y la parte del glucocálix y afectar el endotelio por completo. Pero también tiene otro mecanismo de regulación que es la heparanasa tipo 2. Esa se encarga de proteger al heparan sulfato de la degradación de la heparanasa tipo 1. Pero entendiendo esta parte de la disfunción endotelial, que es el órgano típico de daño en el paciente inflamado y en el paciente con sepsis, choque séptico, podemos entender que estamos viendo solo el espectro tal vez de la, la parte principal del iceberg, pero justo como es tan heterogéneo, depende mucho de la causa. Un choque séptico abdominal, cirugía no resuelta, con foco infeccioso que sigue presente, infección de tejidos blandos, un choque estafilocócico, neumonías graves o infecciones del sistema nervioso central suelen tener comportamientos muy distintos. Entonces aquí va la heterogeneidad de esto que conocemos como sepsis o choque séptico. Y el fundamento entonces por el que tratar de remover el, el plasma para favorecer que el endotelio no sufra tanto. Pero sin duda, si no tengo controlados estos dos aspectos, antibiótico correcto, dosis correcta para el sitio correcto y también el control de foco, ¿no? Eso es la piedra angular de un paciente con choque séptico. Y lo que estamos revisando puede ser un tratamiento alternativo que hace falta que consolide su evidencia. El objetivo terapéutico es sin duda el endotelio vascular, pero también la microcirculación. Aquí yo tengo que suceden las dos respuestas, la proinflamatoria y la antiinflamatoria al mismo tiempo. Lo vemos a las semanas de que el paciente sigue en UCI en algo que se ha caracterizado como síndrome de PICS, que es la persistencia de la inflamación, pero a su vez inmunosupresión y síndrome catabólico. Eso sucede a larga data, pero en las fases iniciales yo tengo las dos epifenómenos, una respuesta proinflamatoria y una respuesta que trata de compensar la respuesta antiinflamatoria. Lo que quería poner acá es cómo se ve la microcirculación normal. Bueno, un paciente que tiene dosis relativamente bajas de vasopresor, una TAM estable, lactato de 3 a 4. Podemos ver que no hay tanta heterogeneidad de capilares, que el objetivo terapéutico, que es este endotelio, esta microcirculación todavía está conservada. Y por el otro lado tenemos un espectro de afección severa de la microcirculación. Vean cómo están la pérdida de la regularidad
de los microvasos, las alteraciones que tiene. Entonces, esos son el target terapéutico del recambio plasmático, remover todo esto para favorecer la microcirculación, y si eso se favorece, probablemente también mejore la perfusión de estas zonas. El concepto de lo que sucede en choque séptico es la falla plasmática, y eso sucede porque pierdo la homeostasis normal, tengo una respuesta inflamatoria. Luego también en los pacientes traumáticos, los sépticos es otro prototipo, donde se pierde toda esta parte de los componentes normales de plasma y tenemos una respuesta no regulada ante una infección que es inflamatoria e antiinflamatoria al mismo tiempo, que destruye y degrada la parte endotelial, y tenemos dos cosas muy importantes: inflamación y alteraciones en la coagulación. Se ha tratado como un target terapéutico en sepsis, tratando de disminuir, bloquear la respuesta inflamatoria. Si bien hay quien dice que es una respuesta normal, que tenemos que darle tiempo a esas respuestas y no ser tan agresivos, porque podemos favorecer otras alteraciones, unos daños asociados a lo que yo trate de bloquear. Por eso es que la evidencia de bloqueos, llámese receptores de interleucina, hemoabsorción para llevarte todas estas, no ha sido tan contundente. Vamos a hablar de glucocálix. Ya vimos que el target terapéutico es el endotelio, pues este está constituido por un glucocálix que tiene esta formación de manera normal, con eritrocitos, el heparansulfato, que como comenté es muy importante que no se degrade. Su degradación va a llevar a la disfunción endotelial severa. También se mantiene por medio de múltiples uniones celulares con sulfato. Entonces esto favorece que la síntesis de óxido nítrico sea correcta, que mantenga un balance entre lo procoagulante, anticoagulante, pero también el tono vascular. Si lo pierdo, voy a tener una vasodilatación extrema que me va a llevar a dosis altas de vasopresores. Y de esto depende su permeabilidad. Si yo tengo esta respuesta inflamatoria por la liberación de citocinas, por lo que ya vimos, y una heparanasa tipo 1 que se va a comer al heparansulfato, pues voy a tener una disfunción endotelial severa con choque vasodilatado, poca respuesta a vasopresor, y ahí sí un estado hiperdinámico en su fase inicial, ¿no? Entonces, controlar esta parte con antibióticos, control del foco, y vamos a ver si tal vez esta regulación entre la heparansulfato tipo 1, la heparanasa tipo 1 y la heparanasa 2, tipo 2 es buena. Regularmente esto es lo que sucede: se termina la función de la heparanasa 2, que protege al heparansulfato, y tenemos solo el mecanismo de heparanasa tipo 1, que va a degradarlo, a destruirlo y a generarme la disfunción endotelial y la alteración en la permeabilidad. Esto me va a generar una fuga capilar tremenda. Voy a tener un paciente fugado, muy inflamado, que va a tener Godet, va a tener congestión tisular. Le voy a estar pasando líquidos y voy a estar perpetuando el mecanismo porque todo se está fugando. Entonces, justo tenemos que llegar antes de que eso suceda. ¿Y qué tenemos en la parte de evidencia cuando tratamos esa parte de la relación del ratio entre paranasas? Este estudio de Stahl es bastante interesante porque, si bien es experimental, muestra cómo el comportamiento en choque séptico de esta relación entre la heparanasa buena y la mala, pues es a favor de la mala en el choque séptico. Pero tal vez el recambio plasmático, bueno, en su estudio sí utilizó el recambio plasmático y estos efectos en el glucocálix, que demostró que después de una sesión puede mejorar este balance entre paranasas y llevarlos a la neutralidad. Entonces, es una evidencia experimental. El grupo lo comanda el doctor David Sacha, que se dedica mucho a esto del recambio plasmático en sepsis y tiene los estudios más sobresalientes. Eso es lo que queremos favorecer para que la permeabilidad del glucocálix no se genere y evitar el daño. No es la única terapia extracorpórea que tenemos a la vista en tratamiento del paciente séptico. Luego se pone en tela de juicio todas estas porque han fallado, la mayoría, y han fallado porque actuar como una especie de bombero y remover solo el humo sin tratar la causa puede ser muy difícil. Por eso, y porque no se han seleccionado adecuadamente a los pacientes cuándo iniciarlo. La preferencia de los que han hecho estudios al respecto es dentro de las primeras 24 horas del ingreso. Eso sí, habiendo cumplido con su dosis de antibiótico correcto, con su tratar el foco de manera
agresiva, ¿no? Y la identificación temprana, que es lo que ha demostrado reducir la mortalidad de los pacientes con choque séptico. ¿Y dónde se prefiere? Aquel paciente que entre las primeras 24 horas tenga un choque vasodilatado tremendo, dosis altas de norepinefrina y tal vez ya agregado al paciente vasopresina, que cada vez iniciamos más temprano vasopresina. Entonces, también tiene este mismo riesgo de que pocos estudios, evidencia moderada, pero el recambio plasmático ha sido utilizado en otros escenarios que son mucho más amplios que el resto de terapias extracorpóreas que se han dedicado a tratar de purificar la sangre. Aquí solo se va a remover, pero se va a reponer. Y sí, la frase célebre del mundial aquí en México, y si remuevo el plasma puedo curar al paciente. Los target terapéuticos ahí están, remover la parte de citocinas, los famosísimos DAMs, autoanticuerpos, es muy importante en patología inmune, coagulación, factor de von Willebrand y sus polímeros, perdón, y también los factores que alteran la permeabilidad, como la angiopoyetina 2, el factor de crecimiento derivado del endotelio y la heparanasa tipo 1, que quedamos que es la de las malitas, ¿no? Y drogas. En esta parte es muy importante, drogas, fármacos, porque aquí tendríamos que considerar los antibióticos. ¿Qué remueve? Antibióticos que tienen volumen de distribución bajo, que se quedan en la parte vascular. Entonces, eso los puede remover. También depende de su unión a proteínas, etcétera. Tengo que yo revisar qué fármaco estoy utilizando, qué antibiótico, para considerar esta parte. Pero lo remuevo y luego, ¿qué pasa? Voy a removerlo, pero también tengo que considerar la otra parte, que voy a restaurar. El plasma va a tratar de restaurar esta parte del sistema inmune con la parte de inmunoglobulinas, los factores que disminuyen la permeabilidad vascular, como la angiopoyetina 1 y la heparanasa tipo 2, que ya quedamos que es la buena. Y la parte de coagulación, restablecer la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S, además de actuar sobre la microcirculación proporcionándole la ADAMS 13. Entonces, esto es el mecanismo que el doctor David Sacha dice, pues hay que usar el recambio plasmático, hay que estudiarlo, hay que hacer ensayos clínicos que puedan tener poblaciones seleccionadas, tratados tempranamente y bien aleatorizados, ¿no? Y sí, el rollo con el ICC es que todavía no tenemos una evidencia concreta. Y surge esto de un artículo ya viejito, del 2002. Fue un artículo llevado en Rusia. Fue unicéntrico, 106 pacientes tenían como endpoint primario la sobrevida. ¿Qué demostró este artículo? Una mejoría en la supervivencia de un 20%. Estamos viendo la curva de Kaplan-Meier. Luego se deja de lado y no se estudia tanto y no se replica el estudio, por eso algunos dijeron prospectivo, randomizado, pero unicéntrico y que no tuvo una réplica inmediata. Entonces se quedó en el olvido por un tiempo y no se pudo obtener más ensayos clínicos, pero a partir de aquí surge la duda, y si podemos mejorar la mortalidad, pero mortalidad en paciente séptico es tremendamente difícil. Pero bueno, al menos eran un poco de aliento que mejorara la supervivencia un 20%. Luego tenemos acá, aquí está un recambio plasmático, un video. Este estudio del 2018, un estudio bastante interesante, pero con una N muy pequeña, 20 pacientes. Vean, la SOFA y Apache altísimos, choque séptico de menos de 12 horas de diagnóstico, con norepinefrina a dosis alta, más de 0.4 microgramos kilo. Una sesión, 1.2 recambios plasmáticos con plasma fresco congelado y evaluar la mortalidad de 28 días. 65% de mortalidad. Pero ¿qué vemos en la parte hemodinámica interesante? Vemos acá en la curva C cómo la dosis de norepinefrina desciende al tiempo después del recambio plasmático. Luego a bajarse la dosis de vasopresor. Y si vemos el comportamiento de la presión arterial media y norepinefrina pre y post, también hay ventajas. ¿Vale? Aumenta la TAM, disminuye la variabilidad del volumen sistólico y el balance de líquidos a las 6 horas también disminuye. Una forma de ahorrar eh, líquidos, además de el vasopresor. Me permitió los dos, ¿no? Bajar vasopresor y tener un balance más estable de líquidos.
Cuando analizo también la parte de dosis de norepinefrina concreta, se disminuyó la dosis de manera sustancial en el post-tratamiento con recambio plasmático. Las desventajas del estudio y la crítica es la N de pacientes tan pequeña, ¿no? Pero bueno, es interesante que la estabilidad hemodinámica parece lograrla y esta se repite si analizamos el estudio. Efectos hemodinámicos son consistentes, mejora la presión arterial media y disminuye la dosis de vasopresor. Y en el balance de líquidos y precarga, al bajar el volumen, la variedad de volumen sistólico, pues entonces tenemos una precarga más optimizada, menos vasodilatación, tal vez infiriendo que la microcirculación se empieza a recuperar y que no tenemos tanta disfunción endotelial. Entonces son efectos hemodinámicos y de balance que son bastante llamativos. Ellos no se quedaron ahí, tomaron el plasma pretratamiento y lo pusieron en cajitas de Petri para ver cómo crecían las células de cordón umbilical. Tenemos aquí en la primera imagen el control, se ve muy bonita, las uniones intercelulares muy conservadas. En el pre-recambio plasmático terapéutico, la alteración en las uniones intercelulares es muy llamativo, es evidente. Entonces está totalmente deteriorada esta parte endotelial. Después del recambio, mejora las uniones intercelulares, no se ven tan separados, no se ven esos huecos negros que vemos en la otra imagen. Entonces, esta es como una prueba de concepto. ¿Puede restituir esta parte endotelial? Sí, tal vez no a llevarlo a la normalidad, pero sí lo logra hacer. Entonces, al mismo tiempo de estudiar a esos 20 pacientes, también hicieron este pequeño análisis de lo que sucedía cuando cultivabas ese plasma en tus cajitas de Petri. Y esto es lo que sucede, ¿no? Pre-TPE, post-TPE y el grupo control, que es un paciente que no está infectado, ¿no? Que tiene prácticamente un endotelio normal. Luego también tienen otro hallazgo bastante interesante. Hay pacientes que responden muy tempranamente y en estos la reducción de norepinefrina fue hasta un 20%. Y hay algunos que se mantienen respondedores en los cuales hubo una reducción del SOFA a las 48 horas. Como vimos en el estudio, los escalas de gravedad eran bastante altas, tanto en SOFA como en Apache. Entonces, son de aquí, que ya han pasado 8 años, se empieza a dilucidar ciertos mecanismos, a ser interesante desde el punto de vista terapéutico para tratar el choque séptico. Ese mismo estudio también corrobora que se disminuyen todas las interleucinas, la interleucina 8, la interleucina 6, que se mejora esta parte del perfil de sustancias vasoactivas que alteran la permeabilidad capilar, como las angiopoietinas. Entonces, tiene un mecanismo plausible de mejoría teórico de algunos aspectos interesantes dentro de la fisiopatología del choque séptico. Pero cuando llevamos esto a analizar mortalidades en N de pacientes más grandes, como este otro estudio del doctor Clade, lo que vemos acá es una N de 80 pacientes, pacientes sépticos. Se hizo un score propensity match, 2 fallas orgánicas, 2 o más vasopresores, SOFAS 15.7 en el grupo de recambio plasmático, por el otro lado 13.2, más o menos homogéneos en el tratamiento estándar. Mortalidad de 28 días, 40% en el grupo de recambio plasmático terapéutico, 65% en el tratamiento estándar sin recambio. Cambio del SOFA a las 48 horas, 3.1% versus 0.3% en el grupo de tratamiento estándar. Entonces parece ser que modifica el SOFA y también disminuye la probabilidad de muerte de 28 días. Cierto, una N de 80 en pacientes con choque séptico y esas características no es suficiente para darle el peso fuerte de una decisión de primera línea al recambio plasmático terapéutico en choque séptico. Pero en su curva de Kaplan-Meier, pues la disminución de mortalidad también quedó ahí marcada, ¿no? Entonces, en esa división de 40 y 40 pacientes, tenemos esta parte de disminución de la mortalidad. Pero la crítica, sin duda, sería la N de pacientes y las características propias. ¿Cuál era su choque? ¿Era abdominal? ¿Era pulmonar? Todos los comportamientos de choque séptico son muy heterogéneos, como dijimos al inicio. Luego, un estudio de 2 centros, el doctor David Sacha, quien ha estudiado mucho este aspecto y es del grupo de estudio de recambio plasmático, tiene 2 ensayos clínicos, uno corriendo, que es el 2, este es el 1,
y tratan aquí de evaluar, aquí en esto evalúa como objetivo terapéutico la hemodinamia a las 6 horas, concretamente dosis de vasopresores. Tenemos en rojo como el comportamiento al inicio y a las 6 horas de los pacientes sin recambio plasmático, dosis de norepinefrina, dosis reducción en tratamiento estándar versus recambio plasmático y el porcentaje de reducción. Y la data en recambio plasmático dice que reduces a las 6 horas la dosis de norepinefrina y tu porcentaje de reducción es del 47%. Entonces, sustancial la reducción de norepinefrina. Otro punto a favor que al menos desde el aspecto hemodinámico me logra llevar a una estabilidad del ritmo. Pero también son pacientes que en menos de 4 horas el recambio. En estas dos editoriales del 2024, donde el grupo, el doctor Sacha, dice sí, hay que darle recambio plasmático a los pacientes con choque séptico. Pero el grupo del doctor Nielsen dice, no, espera, hay que ser más cautelosos, nos hace falta evidencia y hay eventos adversos asociados al recambio plasmático, que tenemos que considerar por un lado, en la parte de Blue Demon, esta unión a proteínas, la dosis de antimicrobiano, el sitio de choque, que también voy a remover sustancias que son o moléculas que son buenas y que queda muy poco claro al no haber un ensayo clínico suficientemente robusto para dejar esto como de primera línea. ¿Qué dice el doctor Sacha? Que ese concepto terapéutico de remover lo humano y reponer con algo que está más o menos estable en cuanto a factores de coagulación puede ayudar sustancialmente al paciente y que al ser una patología con tan alta mortalidad se tiene que iniciar de manera temprana. Ambos abogan a favor de que la evidencia tiene que incrementarse. ¿Y qué dice el doctor Sacha? Pues que sí que hay que considerar los volúmenes de distribución, las características del paciente y pues bueno, también tratar en consideración que a veces solo lo que remueves es humo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios donde analizan moléculas y su reducción. Al tener una remoción tan fuerte de moléculas de pequeño, de mediano y de alto peso molecular con el recambio plasmático, pues podrías estar midiendo de manera ficticia una mejoría que no existe. Cuando tú mides ferritina, PCR, procalcitonina, van a estar bajas, pero no bajas por mejoría del paciente, por una especie de lavado y eso puede dificultar la toma de decisiones. Entonces el debate persiste hoy a 2 años de estas editoriales. La evidencia tiene que incrementarse y a favor están corriendo dos ensayos clínicos. Uno todavía tiene resultados preliminares, pero son bastante interesantes. El mismo grupo del doctor Sacha está investigando en 23 centros entre Alemania, Suiza y Austria si el recambio plasmático puede disminuir la parte de mortalidad, porque ese es su objetivo primario, la mortalidad de los 28 días. Su N calculada fue de 274 pacientes. ¿Qué piensan hacer como intervención? Un recambio plasmático y considerar un extra. ¿Cuándo? Menos de 24 horas de choque séptico, dosis altas de vasopresores, estratificar por nivel de lactato. ¿Qué van a utilizar? Y que está interesante el estudio, no van a utilizar albúmina y no van a utilizar plasma fresco congelado. Están utilizando el Octaplas, que como dijimos tiene una concentración definida de factores de coagulación y que tiene cero riesgo de trali y de complicaciones asociadas a la transfusión. No hay eventos de riesgos de transmisiones cruzadas. Y por el otro lado, el Plexis, un estudio llevado en Norteamérica, el grupo de canadienses, ellos tienen esos criterios de inclusión, vasopresor, CES3, falla orgánica adicional. El objetivo primario es distinto, la N es menor, 80 pacientes. El grupo de intervención, ellos quieren hacer no uno, sino 5 recambios plasmáticos, están haciendo. 7 centros de Canadá y de manera parecida al el otro estudio, están utilizando Octaplas, también utilizando estas ventajas que puede tener el plasma tratado e inactivado. Y bueno, esperemos tener resultados de ambos prontos. Falta todavía reclutamiento en el grupo europeo. Yo creo que me irán por los 200 pacientes. Entonces todavía falta tiempo para ver sus resultados, que desde luego van a ser interesantes. Sobre todo este grupo europeo, porque el resultado sí es mortalidad. Este sería, de lograrlo, el ensayo clínico aleatorizado más robusto en cuanto a mortalidad
del recambio plasmático en choque séptico. Pero hay que ver bien sus criterios de inclusión. Desde luego que importa también el tratamiento del foco. Entonces vamos a ver si eso podemos reproducirlo en el medio latinoamericano. Sería interesante si esto nos arroja un tanto de más luz y ver qué podemos hacer a futuro con el recambio plasmático, que es una medida terapéutica en muchas patologías. Si se puede extender a esta otra patología con tanta morbimortalidad. Y es justo esto uno de los objetivos de las prioridades a buscar información. Es una invitación a hacer ensayos clínicos que traten de dilucidar si el recambio plasmático es solo para ciertas patologías y podemos incrementar el uso a otras enfermedades, sobre todo considerando costos. Todas las terapias extracorpóreas novedosas, el uso de cartuchos, son altamente costosas. El recambio plasmático regularmente está ahí, escondido, en laboratorio, en la parte de hematología, y a veces no lo usamos de primera línea. Hay hospitales que tienen las dos modalidades de membrana centrífuga y optan por la forma más costosa. Pueden usar la que tengan, pero sí creo que esa máquina escondida en los rincones, temerosa de que alguien la vea, pueden utilizarla de manera más frecuente. Acá la verdad que habría que ver la data bien, ¿no? O si pienso yo utilizar recambio plasmático, establecer un protocolo adecuado que sea temprano, meter criterios de inclusión y tratar de hacer una investigación real en nuestro medio si el recambio plasmático en los pacientes con choque séptico que tenemos puede ayudar. Entonces, esa es una invitación también para nosotros. Si queremos implementar un protocolo así, pues desde luego que tiene que tener la parte de investigación. Este, este target terapéutico con el recambio plasmático, pues puede incrementar su estratificación de la ASFA, de pasar de una categoría 3 a una categoría 2 en los próximos años. Hay que estar pendientes de lo que reporte la data internacional, pero no quedarnos solo con eso. Yo sí insisto en hacer una invitación a hacer ensayos clínicos en nuestro medio con nuestros pacientes para poder tratar de dilucidar si esto ayuda o no. Y bueno, esta parte del endotelio, microcirculación tan grande y tan bonito y apasionante en las respuestas inflamatorias ha venido teniendo una evolución considerable. Primero, a inicios del siglo pasado, estos conceptos en modelos animales ya empezaban a existir, remover el concepto de vividifusión. Luego se exsanguinó, pero no se repuso. De ahí el fracaso de utilizar el recambio plasmático en muchas patologías. Se extraía la sangre, se exsanguinaba prácticamente, pero no se reponía. Luego ha crecido el interés a partir del presente siglo, pero también las dificultades tecnológicas. ¿Qué voy a utilizar? ¿Qué tipo de máquina? ¿Qué tipo de filtro? ¿Cómo voy a capacitar? Dio muchas luces este estudio ruso del 2002. No se pudo reproducir en el corto tiempo y la N no estaba tan despreciable. 2018 que vimos que sí se puede estabilizar la parte de la membrana, si hay mejoría en la parte hemodinámica, el balance de líquidos, ¿ok? Que puede mejorar la parte de los vasopresores, la estabilidad hemodinámica de manera temprana. Y estamos en el presente tratando de dilucidar si este estudio nos va a dar un poquito de más de luz, buscando la evidencia científica en reducción, en concreto, sobre mortalidad. Ya para llevar a casa, el recambio plasmático tiene fundamentos teóricos muy fuertes, optimiza el aspecto hemodinámico logrando reducción de vasopresores si se inicia tempranamente, mejora el perfil de coagulación, de permeabilidad vascular y de microcirculación, pero los ensayos clínicos en curso son necesarios para definir su papel, sobre todo en la reducción de mortalidad. No sustituye para nada el manejo antibiótico a dosis correcta y temprana, el monitoreo hemodinámico y la resolución quirúrgica de los focos infecciosos. Eso es a grosso modo lo que quiero que se lleven del recambio plasmático en choque séptico. Le doy gracias a la doctora Leslie y a la doctora Augusto por su invitación a participar y disertar con ustedes en estos recats cafés con el experto. Sí me lo estoy tomando. Así que quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas y a trabajar en conjunto en pro de tener un ensayo clínico propio en nuestro medio. Muchas gracias.